Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy bien, aquí estoy, Shabbat Shalom, amados hermanos, una bendición poder compartir con todos ustedes como cada oportunidad que tenemos. Quien te habla, un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde Tanti, provincia de Córdoba, República Argentina, para compartir la palabra del Señor. En este día especial, día de Shabbat, ya se cubrió, ya entramos a palpitar lo que es el día de reposo, el día de Shabbat, como establecen los mandamientos, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, hay 149 versículos que nos hablan pura y exclusivamente del día de reposo, características, consecuencias, cualidades y lo bueno, por sobre todas las cosas, los beneficios que trae el día de reposo, el día de Shabbat. Hay sanidad, hay libertad, hay descanso. El Señor lo estableció y es para nuestro beneficio. Bueno, te saludo desde aquí, desde esta preciosa localidad. Preparo todo, que todo esté en condiciones, en óptimas condiciones para comenzar nuestra transmisión habitual. Pero claro, te tengo que invitar a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, ahí está, podés suscribirte, dale me gusta, suscribite, toca la campanita, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. En Facebook y YouTube, ahí estamos transmitiendo, compartiendo la Torá, la palabra del Señor cada día, cada oportunidad que el Abba, que el Padre nos regala. Claro, para compartir de su palabra, para estudiar, para escudriñar la Escritura, para oírla y por sobre todas las cosas no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Voy a la Torá, la palabra del Señor, sin muchos preámbulos. 2 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Ya lo tengo a mi hermano Sergio Cajas, que ayer lo dejé afuera, no leí el mensaje, anduve entrenando, preparándose físicamente, claro, y también espiritualmente. Bendiciones, pastores, atento a la palabra, abrazo, hoy estamos 5-5, la comunicación, la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones desde aquí. Preciosa jornada hemos tenido hoy en Tanti. Tanti es la localidad, la provincia Córdoba, la nación argentina, la que oramos, bendecimos y no nos cansamos de clamarle al Señor para que haya restauración, para que el Señor conceda los anhelos de los corazones, que intervenga, que provea de acuerdo a cada una de las necesidades. Bueno, ahí estamos. Te doy la bienvenida, te saludo, un amigo, un servidor. Ya estoy corrigiendo que todo esté en óptimas condiciones para comenzar nuestra transmisión habitual. Ahí estamos, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a compartir en esta tarde la tentación. Dice, estoy en la nueva versión internacional 1999. La tentación de Yeshua, de Jesucristo, como comúnmente lo llamamos. El nombre en hebreo es Yeshua, Yeshua. Así lo conocían todo en Israel, en la tierra de Palestina, que significa salvación. Acá hay una Carolina, está atenta desde la provincia de San Juan. Bendiciones, pastor, me dice, muy buenas tardes. Shabbat Shalom, pueblo caro, para toda la familia, hermanos establecidos. Recién estaba saludando a mis queridos hermanos aquí en Córdoba.
distintos lugares de la Argentina que se están congregando, se están conectando a este día especial, el día de reposo, el día de Shabbat, un día de sanidad, un día... Shabbat significa cesar, parar las actividades, descanso, porque el Señor habla y le dice al pueblo hebreo, yo te saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Ahí estuvo 430 años el pueblo hebreo, de los cuales 210 años en una condición de esclavos. Qué triste, qué feo. Pero el Señor los saca, ¿por qué? Porque vio la aflicción y oyó el clamor según Éxodo. Shemot, capítulo 3. María, buenas tardes, te saludo, bienvenida. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa y bendita palabra del Eterno. Que Dios bendiga su vida, bendecido Shabbat. Ya nos estamos preparando una cena, ahí está la pastora, una cena especial. Tengo un vino especial, pan especial para compartir y un invitado muy especial, el Señor, en cada Shabbat. Y más tarde y a lo largo de la jornada de mañana, conectados con otros pastores, con otros siervos de distintos lugares, de Israel, de México, de distintos lugares, para oír palabra del Señor, para estudiar la Escritura. Ya estamos mañana, al atardecer de mañana, tenemos una gran celebración aquí en Tanti, barrio Los Chañares, la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Lo habrás oído nombrar seguramente como Pentecostés. Shavuot es la palabra hebrea que significa semanas, porque son 7 semanas desde que se presentó la primicia. Pascua, Pesaj, panes sin levaduras, 7 días de panes sin levaduras, y después viene la cuenta del Homer, las primicias. Y 50 días después de las primicias que se presentaron es Pentecostés, es decir, 7 días de reposo, 7 Shabbat, como ahora, y mañana mismo, al finalizar el Shabbat, al atardecer mañana, es Shavuot, es fiesta de Pentecostés la semana. Tenemos gran celebración con nuestros queridos hermanos aquí, Tanti en Tanti. Estamos orando, estamos clamando, estamos pidiéndole al Señor por cada necesidad. Hay muchos pedidos, hay momentos en el día que, recibimos cada petición, cada ruego, cada súplica, y nosotros, claro, inmediatamente comenzamos a conectarnos con los hermanos, un grupo de oración, y orar por cada petición que nos llega, por cada necesidad. ¿Hay necesidad? Claro que sí, hay muchísimas necesidades. Pero por sobre todas las cosas, la gran necesidad, a mi punto de vista, a mi manera de entender las cosas espirituales, es la búsqueda del Señor. Eso va a traer grandes resultados. Mucha gente está afanada, está preocupada, está muy preocupada, claro, por la situación económica que se vive, que no está mal, está claro, pero cuidado con el afán, con la ansiedad. Primeramente, dice Mateo capítulo 6, lo vamos a ver más adelante, capítulo 6, hoy estamos en el 4, que dice más, buscad, cuando habló acerca del afán y de la ansiedad, del estrés postraumático crónico, se dice en estos tiempos, buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mi mamá ya está presente. Me está diciendo abundantes bendiciones, queridos pastores. Un abrazo grande, estoy feliz que la familia pueda oír el mensaje, la palabra del Señor. Noah, cuando él proclamaba, cuando el Señor le dijo, el primer justo que encontramos en la Biblia, justo quiere decir una persona que camina en rectitud, una persona que obedece a Dios, al Eterno, que no le importa que le digan fanático, loco, tonto, lo que sea. Él está enfocado en las cosas espirituales, los ojos puestos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. Entonces, Noé se salvó, él entró en el arca, esa que construyó un arca, porque el Señor le había dicho, porque la maldad se había multiplicado en grande manera, como ahora,
y entró él y su familia, solamente 8. Yo me imagino siempre ese escenario cuando se cerró la puerta. Dice que el Eterno cerró la puerta del arca y ya no había más probabilidad y posibilidad de entrar a esa arca. Comenzó la lluvia a descender, la lluvia de los cielos, y aún las aguas subterráneas salieron a la superficie. Por 40 días y 40 noches duró el diluvio. Mucha gente decía, yo miraba el escenario, me lo imaginaba y decía, ¿cuánta gente habrá querido entrar? Después de esa gran inundación, claro, oían la proclamación de Noé diciendo arrepentíos, como Juan el Bautista, que lo veíamos ayer, compartíamos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, dice otra versión, es ofrecido. Pero ¿qué pasaba? La gente hacía oído sordo. Solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas nueras. Pero así es la familia. Qué bueno que podamos entrar en el arca, que podamos entrar y gozar de los beneficios que nos da la Torá, la palabra del Señor. La tentación del Mesías Yeshua. Luego el Espíritu, dice, llevó a Yeshua al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Vamos a recordar, abrir un paréntesis, que ha comenzado el ministerio de Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, así dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Yeshua, el unigénito, su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios de Elohim al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Para eso vino. Yeshua es salvación. El nombre Yeshua significa salvación. Eso habla la palabra del Señor. Walter, querido Walter, ahí está. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box. Está atento a escuchar la palabra del Señor como cada día. Cuapé, atento. Cada transmisión, así que muchísimas gracias por cada mensaje, por estar ahí diciéndome aquí estoy, atento, cuapé en su QTH, en su lugar, escuchando la palabra del Señor. ¿Quién no ha sido tentado? Yo por ahí les pregunto a mis hermanos, ¿qué les parece? ¿La tentación es un pecado? Y por ahí sí, depende, no sé, vemos qué sé. El libro de Santiago nos habla de eso. La tentación no es pecado mientras no se concibe. Claro, los pensamientos que dan vueltas y vueltas por nuestra cabeza son como esas aves, como esos pájaros que revolotean en un árbol para hacer un nido. Claro, Santiago dice que cuando el pecado, esos pensamientos, esas tentaciones llegan a nuestra mente y cuando las llevamos al hecho, ahí hay un problema. Porque la tentación, claro, da lugar al pecado y el pecado da lugar a la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 3:23 de Romanos, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos y están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y el 6:23 del mismo libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Ahí está. La paga del pecado es muerte, más la dávida, el regalo, el don inmerecido en Cristo es vida eterna. Cuando la persona está considerada culpable y está apta para ir a un paredón de fusilamiento, el Señor dice, no, te perdono los pecados, te limpia, te purifica, te santifica. Cristo lo hace eso, lo hizo el Cordero de Dios una vez y para siempre. La tentación, cuidado, puede haber tentación, pero llevarla al hecho, concebir pecado es eso, llevarla al hecho, ponerla por práctica, eso nos va a llevar al hecho y nos va a hacer cometer pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Esto es el principio
el ministerio de Cristo, el Mesías, tiene que pasar por esta situación, por dos cosas: el desierto y por la tentación. Imagínense, nosotros pasamos, así como el pueblo hebreo se fue al desierto y ahí fue tentado también. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pasó, claro, el tiempo en el desierto, 40 días y 40 noches, pero al transcurrir ese tiempo tuvo hambre. Entonces, mire, estoy en Mateo capítulo 4, versículo 3. El tentador, Satanás, el adversario, el ladrón, el homicida, el padre de mentira, es conocido, Satanás, el diablo, se le acercó y le propuso, lo tentó: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Nueva versión internacional, estoy leyendo 1999. Ahí vemos la primera tentación. Si eres Hijo de Dios, si realmente tienes esas credenciales, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabe qué? Cuando somos edificados en la palabra del Señor, somos cimentados en la enseñanza y podemos decir que estamos medianamente firmes. El apóstol Pablo dice: nadie, aquel que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Siempre debemos estar con la guardia en alto, atentos, porque no sabemos en qué momento el enemigo, el diablo, el Satanás, el adversario, Belcebú, aquel que anda buscando a quien devorar, en cualquier momento va a atacar. No podemos bajar la guardia. Siempre debemos estar atentos. Entonces, y velando, dice Pedro, velad en todo tiempo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El león, claro, el león de la tribu de Judá es el verdadero león. Aquí Pedro dice: velad y sed sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león, pero no es el león verdadero. Él imita, es un imitador. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león busca, claro, la carne, la carnalidad. Cuando hay dos niveles, o estás en la carnalidad o el espíritu. Estás en lo natural, en lo terrenal, o estás en lo espiritual, en lo celestial. Te manejás en las cosas espirituales, buscás la llenura, procurás la llenura del Espíritu Santo. Eso va a provocar una consolidación en tu vida espiritual. Y el enemigo, claro, va a tener pocas probabilidades de convencerte. Acá le dice al mismo Yeshua, le dice: si eres Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras, tienes poder. Él sabía que hay poder. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? Sabio. Le dice, Yeshua le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. No solo de pan vive el hombre, vivirá, dice otra versión, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. Hay una guerra espiritual que nace desde en Génesis, en el capítulo 3, 3.15, 3.16. Hay una enemistad que se ha desatado desde Génesis capítulo 3, una enemistad entre la serpiente, dice, y la simiente de la mujer, que es Israel. Hay un gran conflicto, una crisis espiritual. Si se nos permitiera ver el reino espiritual, claro, no podríamos soportarlo. Entonces es como que el hombre está limitado en algunas cosas porque hay una guerra espiritual. Pero el Señor no nos manda esa guerra
desprovisto de armadura. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, habla de un yelmo de la salvación en nuestra cabeza, como un casco, el cinturón de la verdad a nuestro alrededor, un cinturón a nuestro alrededor, el cinturón de la verdad. ¿Quién dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Cristo, el Mesías Yeshua, dijo en el Salmo 119, 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad. Cristo, el Mesías Yeshua, es la Torá, es el logo, es la palabra que se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, te vas a recibir tentación, pero tenés que estar firme, consolidado en la palabra del Señor, conocerla a la palabra para poder refutar todo lo que el enemigo viene a susurrar. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles, es cierto, esto lo dice el Salmo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Eso dice el Salmo. También escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Yeshua. En otra versión, más en el Reina Valera, por ejemplo, 1960, dice: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo una tercera vez, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Yeshua, porque escrito está: adora al Señor tu Dios. Mire, dos cosas. Una, adora, que lo subrayo, y al Señor tu Dios, y sírvele. Adoración y servicio. Solamente a Él. Vete, Satanás, Mateo capítulo 4, versículo 10. Vete, Satanás, le dijo Yeshua, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron ¿a qué cosa? A servirle al Señor. Entonces estas dos cosas, adora y sírvele al Señor, le dice: vete, Satanás, porque al Señor solamente tendrás que adorar y servirle. Cuando el Eterno saca al pueblo hebreo de Egipto, o en las previas, en esas idas y venidas con el faraón, Moisés y Aarón presentándose al faraón, diciéndole: dice el Señor que dejes ir a su pueblo, dice el Señor que nos dejes ir para rendir culto, dice el Señor que nos dejes salir al desierto, y el corazón del faraón, ¿cómo estaba? Endurecido. Estaba endurecido. Pero hay algo muy importante, que Moisés le decía al faraón: dice el Señor que nos dejes salir, que nos dejes ir. ¿Para qué cosa? Justamente para estas dos cosas, para darle adoración al Señor y para servirle. Es algo que siempre nosotros debemos medir, podría decir así, medir nuestra vida espiritual con esto, con la adoración, el nivel de adoración en nuestras vidas para con Dios, para con el Eterno, y el servicio. De nada sirve tener muchos dones, muchas cualidades, características, y no las ponemos al servicio del Señor. Porque lo más principal, lo fundamental, lo principal sobre la faz de la tierra, la creación, el Señor nos ha dado la vida, los recursos. ¿Para qué? Para hablar, para predicar, para enseñar, para transmitir, proclamar el mensaje de salvación. Mire que cuando
habló del reino de los cielos, Cristo, el Mesías, Yeshua, hablaba de las características, de las consecuencias, y la gran comisión, como conocemos, como lo vemos en Mateo capítulo 28 y 19 en adelante, 28, Mateo 28, 19, en el versículo 19 en adelante, y en Marcos capítulo 16, la gran comisión, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, bautizándolos, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la gran comisión, un trabajo que debemos realizar. De nada sirve tener muchas riquezas, amontonar muchas riquezas aquí en la tierra, muchos amigos, un buen estado físico, una buena disciplina, pero nada espiritual. Muchas cosas terrenales que no la vas a llevar nada. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo vamos a rendir cuenta, claro, acerca de las cosas que el Señor ha puesto en su palabra que debemos hacer. Adoración y servicio. Bueno, ahí tenemos 2 puntos para pensar y considerar. Comienza a predicar, Yeshua comienza a predicar, dice esta versión, nueva versión internacional. Cuando Yeshua oyó que habían encarcelado a Juan el inmersor, el bautista, regresó a Galilea. Galilea es un lugar especial porque es tierra de gentiles. Gentiles, entiéndase, son personas que no tienen ley, no tienen instrucción, no tienen temor a Dios, no saben, no conocen, están alejados de la ciudadanía, como dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. En otro tiempo vosotros estaban sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin Torá, sin mandamientos. Así estábamos. Y sigue diciendo, muertos en delitos y pecados. Entonces, Galilea de los gentiles es conocida justamente, estaba proliferada de gente que no conocía al Señor. Partió, dice, de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está, dice, junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir, mire que él anda, ¿qué haciendo? ¿Haciendo qué cosa? Cumpliendo. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías, 600, 700 años de que naciera el Mesías, Cristo, Yeshua, él ya estaba hablando, estaba profetizando, anunciando lo que el Señor estaba por hacer. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar. ¿Qué es lo que predicaba el Mesías? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Otra versión dice, se ha acercado. Otra versión dice, el reino de los cielos les es ofrecido. Arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento en una Biblia hebrea israelita es teshuvá. Arrepentirse, arrepentimiento es teshuvá. Es volverse a Dios. Hacer como el hijo pródigo, que volvió cuando vio que estaba todo mal, que le iban las cosas peor, dijo, ya sé, voy a volver a casa y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hecho, llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Así lo pensó y así lo hizo, y claro, cuando retornó el camino a su casa, el padre estaba afuera.
lo estaba esperando. Algunos comentarios dicen que se quitó la túnica, la vestidura, porque no le impedía correr. Se quitó la túnica y salió corriendo a encontrar al hijo y lo abrazó y lo besó e hizo grande fiesta. Lo que a mí me llama la atención es que no hubo ningún reproche. No le dijo ¿por qué te fuiste? ¿Por qué malgastaste el dinero? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No hubo nada de eso, sino que lo abrazó y lo besó, dice la Biblia. Y hubo fiesta en los cielos. Eso está en Lucas capítulo 18, cuando habla acerca de una oveja que se ha perdido, cuando habla de una moneda que se ha extraviado, también se ha perdido. Cuánta alegría hay cuando se recuperan esas cosas, un animal, una moneda, pero cuánta más grande es la fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona que ha extraviado el camino de regreso a casa del Padre y está perdido, está muerto en delitos y placeres. Es tiempo de volvernos a Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Arrepentirse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se está acercando, se acerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Yeshua vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Ambos son hermanos. Estaban echando la red al lago, pues eran, ¿qué cosa? Pescadores. Ya te voy a mostrar, si me da el tiempo, pescadores. ¿Dónde se dice esto? Pescadores. Vengan, síganme, les dijo Yeshua, y los haré pescadores de hombre. Ahí está, no sé si Gaby Cabrera, si lo tengo por acá. A ver, un saludo grande a Gaby Cabrera, no lo tengo. Bueno, un saludo grande, un gran pescador, como Sergio Cajas también, gran pescador. Bueno, ellos tenían ese oficio, Pedro y Andrés, que eran hermanos, eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Yeshua, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante dice, nótese esto, al instante quiere decir rápidamente. Dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, hijos del trueno significa Zebedeo, que estaban con su padre en una barca. ¿Qué estaban haciendo? Uno estaban echando las redes, Pedro y el hermano Andrés, y aquí lo vemos a Jacobo y a Juan que están remendando las redes. Quiere decir que estaban rotas las redes. Y dice, Yeshua los llamó y dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Abro un paréntesis aquí, porque las cosas en el Señor se deben hacer rápidas. No es para tibios. La palabra, claro, no es para tibio, como dice Apocalipsis, o frío o caliente, pero el tibio, dice el Señor, lo vomitará de su boca. Entonces las cosas deben ser rápidamente. Las decisiones, la mejor decisión en tu vida son por las cosas espirituales que se deben cumplir y se deben hacer sólidas en tu vida, en tu mente, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de hacer las cosas. Vas a ser sorprendido, porque la Biblia lo dice, al instante dice, y enseguida Juan y Jacobo, dice, enseguida dejaron la barca y a su padre. Vamos a ver en algunos llamados, no son muchos, son contados con los dedos de la mano, los llamados de Cristo, el Mesías Yeshua, a personas que les dijo, ven y sígueme. Hubieron discípulos que cuando él dijo, ven, sígueme, ellos dijeron, pero deja primero que vaya y me despida de mis padres, de mi familia, de mis amigos. No, dijo Cristo. El Mesías Yeshua le dijo, no, el que pone la mano en el arado ya no puede mirar atrás. No puede mirar atrás. ¿Por qué? Porque no va a hacer bien las cosas. Dejen en otro discípulo, también le dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre y te seguiré.
Y Yeshua, el Mesías Yeshua, le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Cuando Leví, Mateo, este que estamos compartiendo, Mateo capítulo 4, el autor Mateo, que es el libro escrito en hebreo, es el único libro del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Betzorá, de los Evangelios, que ha sido escrito en hebreo. Bueno, Leví, lo vas a encontrar como Mateo, Leví, el llamamiento de Leví, dice que era cobrador de impuestos, era un publicano, y él cobraba impuestos para Roma, y se los cobraba a los judíos, a los hebreos. Pero dice que el Mesías Yeshua pasaba por ahí, lo llamó y le dijo: ven, sígueme. E inmediatamente, dejándolo todo, dice la Biblia, dejó la mesa de los tributos, el dinero, no sé, las distintas facturaciones, las boletas, y lo siguió al Señor. Claro, no es aplicable eso que por ahí se escucha y dice: bueno, vemos, tal vez más adelante, soy muy joven, o soy muy viejo, o no tengo recursos, o no tengo ropa, o no sé, excusas. No, en las cosas del Señor es sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo demás proviene del diablo, de Satanás, el tentador. Jesús recorría toda Galilea, mire lo que hacía, Galilea de los gentiles. Mucha gente que está en condiciones de escuchar un mensaje, que tiene necesidad de escuchar un mensaje de bendición. Yeshua recorría toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando. Esto es muy importante, porque antes de darle los panes, los peces, usted va a ver este patrón que se repite una y otra vez, que él enseña. Él enseñaba. La gente debe ser enseñada en las cosas de la palabra del Señor, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas. Otra versión dice el Evangelio. ¿Cómo? Él predicaba el Evangelio. Exactamente, ya te lo voy a pasar algún momento. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, se lo conoce como evangelión, es la palabra griega que define a nuevas, buenas nuevas, o lo vas a encontrar como evangelio, buenas noticias del reino. Y sanando toda enfermedad. ¿Qué hacía? Sanaba toda enfermedad, y dice toda, los subrayos, sanando toda enfermedad y dolencia. Dos cosas: enfermedad y dolencia entre la gente. Enfermedad y dolencia, abro un paréntesis, ya estoy terminando. Enfermedad, enseñando. Una de las prioridades del reino de los cielos es enseñar la palabra del Señor para que la gente sea educada, sea cimentada en las cosas firmes, en la roca que es Cristo. Enseñaba en las sinagogas anunciando las buenas nuevas, el evangelio del reino, las instrucciones del reino de Dios, y sanando toda enfermedad. Ya estaba profetizado que él iba a hacer eso. Enfermedad del físico. Acuérdese que somos tripartitos. Pablo dice a la iglesia tesalónica que debemos guardar todo vuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que establece: espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el cuerpo se enferma. El cuerpo se enferma. Hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que cuidarlo, pero se enferma. El cuerpo se enferma. Entonces, ¿qué hacía Cristo, el Mesías? Sanaba las enfermedades. Y dice dolencia entre la gente. Cuando dice dolencia, se lo relaciona a las enfermedades del alma. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Entonces la dolencia es el alma. Tal vez te hirieron, tal vez hay un rencor en tu vida, algo que te impide el fluir de las cosas espirituales en tu vida, algo que te posterga en el tiempo, falta de perdón, ponele, una decisión firme para seguir a Cristo, la duda, la incredulidad. Bueno, el alma, en el alma está nuestra voluntad, el hacer o no hacer las cosas, nuestros sentimientos, cómo estamos, tenemos ganas, estamos alegres, estamos apáticos, estamos depresivos. Bueno, todo eso está en el alma. Él viene a sanar eso.
la depresión, el estrés postraumático crónico, etc. Toda dolencia entre la gente, eso lo hacía Cristo, el Mesías. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, paralíticos, enfermos de toda patología, todo tipo de enfermedades. Los endemoniados aparecieron, estos son enfermedades espirituales. Los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él, ¿qué hacía? Él los sanaba. Estaba profetizado que eso iba a ser el Mesías. Yeshua, Hamashiach, el Mesías. Lo seguían grandes multitudes de Galilea. La gente veía en él algo especial. La gente sabía que en él había sanidad, que en él había libertad, que en él había descanso. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, 10 ciudades, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jardín, del Jordán. Entonces, eso es lo que hacía el Mesías Yeshua. Sanaba, predicaba el Evangelio, enseñaba, proveía de acuerdo a cada necesidad, sanaba a los enfermos. Bueno, eso lo hacía. ¿Para qué cosa? Para que la fama, dice ahí, se extendía. La fama se iba extendiendo y seguía atravesando límites y fronteras. Y la fama, imagínense cómo empezó el escenario, la historia, en este tiempo que estamos compartiendo. Y en estos días, a los confines, a los 5 continentes, América, Asia, África, Europa, Oceanía, a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste, en todo lugar hay alguien que está predicando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para salvación del alma. Bueno, hasta aquí nomás, me pasé como siempre. Te bendigo en este día de Shabbat, que tengas salud, que estés completo en el Señor, que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades. Dale una oportunidad al Señor y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que estés completo, plenitud. Y por sobre todas las cosas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mañana seguimos, si el Eterno así lo permite, con mucha más palabra del Señor. Shabbat Shalom y Shalom Alejen.